Cordial saludo, tutor, compañeros. El día de hoy vamos a presentar el paso 4, diseño de una propuesta educativa inclusiva. Pertenecemos al grupo 40. Mi nombre es Ingrid Daniela Fuentes Morales. Mi nombre es Ana Sofía Restrepo. Y yo soy Juan Carlos López Bravo. La primera pregunta. ¿Qué aspectos culturales y políticos le llamaron la atención de la película? ¿Por qué? Puede iniciar cualquiera. Voy a empezar yo. Buenas noches para todos, tutor. Es una película que llama bastante la atención en cuanto pues, a cómo transcurre la historia y pues, esa experiencia de la vida real, en donde pues, una madre pues, capta, digamos, como la información que quería darle a conocer a su hijo, pero pues ya ha acontecido pues, pues una trágica muerte, ¿no? En cuanto a los aspectos culturales, pues toda se da posterior a la muerte de Bobby, en cuanto a las manifestaciones que se hacen pues para que, por ejemplo, en ese caso en el que un consejo pues debe aprobar para que un día en el año pues estas personas sientan como esa libertad de poder asumir su género de una manera en donde no se sientan señalados ni estigmatizados por la comunidad, ¿sí? Entonces, a manera de cultura, pues yo lo observé de esa forma. Aprovechan hacer como ese festival o algo así para de pronto enaltecer un poco esa forma en la que ellos expresan su preferencia pues, al género. Personas LGBTI, señaladas, estigmatizadas y realmente en primer contexto no lo logran, pero pues hay otros estados en el que sí se le hacen actividades culturales que ellos generalmente realizan. Entonces, fueron dos momentos de la película que me llamaron mucho la atención, porque por fin pues, la sociedad se da cuenta de que ellos son importantes también en una comunidad y que cada uno de ellos tiene las habilidades que puede expresar y que le pueden llevar a tratar de pues, tener una mejor vida sin dejando atrás pues tanto paradigma, ¿no? Ana. Bueno, uno de los aspectos culturales y políticos que me llamaron la atención fueron las costumbres que rigen la familia, ya que pues se encuentran inmersas en una cultura religiosa, una cultura que direcciona la vida basada en principios, en valores, y pues toda la familia se congrega y pues su vida se desarrolla de esa forma. También uno de los aspectos políticos que me llamaron la atención fue cómo la madre pues cambia su discurso al final de la película de acuerdo pues a la reflexión que ella ha realizado, a los interrogantes que ella se ha planteado y cómo a partir de eso pues pudo llevar a cabo un cambio en la vida tanto de ella como social de su comunidad. Sí, algo que podemos agregar es que en ese momento fue como en la película resaltan el inicio de como que los derechos de ellos, de la comunidad LGTB, principalmente, porque podemos ver que era como el inicio de algo, de un movimiento, del reconocimiento de estas personas y la aceptación, porque no fue un trabajo como que digamos de un día para otro. Aún actualmente se siguen trabajando. Sí, la cultura mayormente viene como que religión. Tenemos en cuenta que era como estadounidense, creo que era la familia estadounidense, y que era de una época donde sí todo era religión, que lo que decía la palabra de Dios, y pues a la iglesia que ellos asistían era una iglesia como, digamos, tradicional, que lo que decía la palabra se lo tomaban literal, no lo investigaban,
En una parte de la película hablaron sobre que cuando va con el otro pastor de otra iglesia, habla sobre que hay otro pecado que decía que porque el hijo se portara mal también debía que eso era inaudito, inaceptado y que debía que ser castigado. Eh, Eso es uno de los aspectos que siempre llaman la atención. Eh, Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual y cómo se refleja en el contexto colombiano? Eh, Listo, en este caso, pues los desafíos pues son grandes, los que se plantean gracias a la película y pues al entorno y al contexto que nosotros estamos manejando del nivel educativo, ¿sí? Eh, para mí pues pienso que hay situaciones en las que todavía se manejan esos estigmas y esos señalamientos a los jóvenes o personas que como tal se expresan en un género diferente pues al que normalmente estamos viendo. Dentro de la película se nombraba algo que decía que pues estamos acostumbrados a ver familias normales que son padre, madre e hijos, ¿sí? Y pues a partir de ahí que pues de la misma forma ellos sigan como esa tradición pues de seguir haciendo exactamente lo mismo. Pero actualmente pues estamos un momento pues en el que ya eso pues no es que haya pasado a otro plano, pero pues están viendo cosas nuevas, ¿no? Entonces debemos enfocar pues el contexto educativo pues no tanto como a acostumbrarnos a eso, sino a que miremos las personas de la misma forma como miramos, digamos, a un hombre y a una mujer que siguen pues, caracterizándose por su género y que verifiquemos y que comprobemos de que efectivamente las habilidades que ellos tienen para realizar determinadas actividades, pues son las que realmente nosotros tenemos que tener en cuenta, no su orientación sexual, sino por el contrario, las cosas que ellos saben hacer y que como equipo de trabajo debemos aprovechar para beneficio general de un grupo de trabajo, ¿sí? Eh, la pregunta pues también dice que cómo se refleja en el contexto colombiano, pues específicamente pues hay que crear políticas en las que desde la malla curricular pues se tengan en cuenta pues materias que tengan que ver con esto. Hace unos años se veían estas materias y nos hablaban mucho pues en el tema de cómo podíamos nosotros tratar de hablando pues del tema de anticonceptivos y las enfermedades y eso, pero eso ha pasado como a un segundo plano, ¿no? Entonces por eso a veces se nos hace como tan anormal tener que convivir, digamos, en esa como esfera, pero pues realmente no debería ser así. Es pues como el pensamiento general que tengo. Continuando la idea del compañero, yo creo que se presentaron tres grandes desafíos en la película. Uno de ellos fue la aceptación por parte de la familia, de su pensamiento, cómo ellos tuvieron que cambiar su modo de vida, incluso basado pues en la experiencia que tuvieron. También una parte en la que el protagonista pues tuvo que aceptarse a él mismo, porque al principio él luchaba con esa condición, luchaba con sus nuevos principios, con sus pensamientos, pero entonces eso fue un desafío pues que él tuvo que enfrentar, aceptarse pues tal como pues él era. Y otro de los desafíos que yo considero que se presentó fue el rechazo social y familiar que se evidenció en la familia, que se evidenció en su comunidad, en la escuela, en el círculo de amigos en el que él se movía. Fue también un desafío que pues se fue a presentar a lo largo de la película y pues que se logró superar ya con un cambio de discurso que presentó pues ya la madre a raíz de la situación. Sí, en ese aspecto, sí, la verdad, esa parte de la película, sí, yo quedé como que, ay, qué triste. No, sí, la orientación sexual de él la aceptó, lastimosamente la familia no la aceptó, o sea, en el momento en que él vivió no la aceptaron, fue como un proceso después de, donde la madre tuvo bastante arrepentimiento por no haberlo como entendido, comprendido y aceptado. Su identidad de género tampoco la familia la aceptó en un principio, la aceptó como que después de su muerte, entendieron, comprendieron, investigaron. Mm, Y en ese momento como que la diversidad no era mucha, o sea, eras hombre o mujer y que eras
normal, una familia normal de mamá, papá e hijos. No había como que hombre con hombre, mujer con mujer, no se veía mucha diversidad, excepto ya cuando como ella comienza a ingresar a la iglesia, que se ve como que diferentes tipos de personas, más diversidad. En el contexto de Colombia, pues opinaría que en Colombia sí existe esta diversidad. Lastimosamente, como que es muy poco visto que en las instituciones educativas traten sobre estos temas. Yo salí de la universidad, digo, del colegio, y en ningún momento me hicieron como una charla de hacia la orientación sexual, que lo otro. Fue más sobre todo lo de que mi compañero mencionó al principio, que era como que los métodos anticonceptivos, que la sexualidad y que esto, pero temas hacia la orientación sexual no fue muy visto. Y esto creo que se refleja en el momento en que estamos actualmente, aún en pleno siglo XVIII, sí, perdón, siglo XXI, XXII, aún no se tratan esos temas como profundidad, como superficialmente por ahí en alguna materia, una tareita pequeña y listo. Eso es mayormente lo que he visto. Ah, sí, así es, compañera. La idea es tratar de no tener que vivir esas situaciones que, por ejemplo, vivió en este caso la familia de Bobby, entrar en conciencia de cosas que pudimos haber solucionado antes y pues la consecuencia pues terrible, ¿no? De entender las cosas, pero pues ya después de que esa persona ya hizo falta. El mensaje es muy bonito, ¿no? El mensaje de la película es muy bonito. Ay, sí, Eh, yo lloré. de manera sincera les digo que se me vinieron las lágrimas porque obviamente uno como que se concentra tanto a mirar la película que Ay, sí, yo me eché mi chillada. Ay, Dios. es bastante duro, pero pues es una historia ya que pues es real y que pues, la estamos viendo hoy en día más que en cualquier otra época de, digamos, aquí del territorio colombiano, ¿no? Sí, mire que en las familias también, en las familias como que es muy poco el tema como tratado a menos de que les pase. O sea, que en el Ujú. momento de usted como que la iglesia, va a la iglesia, hablan superficialmente, pero de pronto un momento donde les toque vivirlos es diferente de haberlo escuchado. O sea, como que usted saber de algo y vivirlo es complicado, es diferente. Es un tema como que muy, como que la familia no está acostumbrada. Ujú, así es. Ok. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el docente al hablar de la diversidad sexual en los entornos educativos? Yo diría que principalmente es la falta de que no hablan. O sea, como que mayormente No, es que no incluyen, no profundizan en estos temas. O sea, ese es el primer reto, tratar de indagar, de incluir estos temas, hablarlos en clases, en colegio. Los mismos docentes, tutores, directores no incluyen estos temas como tal en la malla curricular. O sea, es como que los temas de aprendizaje, ya sus personalidades, diversidades y esto muy poco inclusivo. Ese sería uno de los principales retos, incluirlos. además que no es, sí, además que no se tiene conocimiento, o sea, no se tiene un buen contenido y conocimiento sobre el tema. Algunos hablan desde lo que escuchan, ven, observan, pero no hay como una profundización teórica de los conceptos que tiene esta diversidad. Entonces, a empezar por hablar en las escuelas y en los centros educativos sobre este tema, pero desde una profundización teórica para que los estudiantes pues sepan la verdad y pues no se queden con información errónea. Ajá. Exacta, investigada, información investigada. O sea, no es como que decir, bueno, son gays porque le gustan los hombres y ya, pero no contextualizan de pronto que eso no es un tema que de pronto ellos hayan querido, sino que se dio después de su forma de ser o algo. Sí, No exacto. sé, algunos, perdón, Vaya, siga. tranquila. Bueno, entonces voy a decir lo que iba a expresar. Ujú. Eh, realmente hay muchos casos, por ejemplo, como el de hoy en los colegios. Si uno se pone a analizar, hay muchos muchachos que por temor al bullying
a que lo señalen, prefieren guardar silencio y no expresar la orientación sexual, ¿sí? Entonces ahí es donde de pronto como maestros y los mismos rectores de los colegios, también pues más arriba que ya digamos son de manera política los ministerios de educación, deberíamos hacernos como una evaluación respecto a este tema. ¿Qué tanto sabemos, lo que decía la compañera, qué tanto sabemos, qué conocimiento tenemos los docentes o los que estamos en proceso y los que ya están ejerciendo para entablar conversaciones sobre este tema? ¿Sí? Y muy seguramente pues vamos a encontrar de que estamos graves, o sea, la información, no tanto la información, sino cómo es la forma en que vamos a contextualizar esta con los Claro, muchachos. Entonces sería bueno hacer como esa evaluación y hacer como un proyecto de investigación para saber con personas idóneas y que conocen mucho más del tema, cómo deberíamos incluir este tema con los muchachos, ¿sí? O sea, para mí sería indispensable y que podamos de pronto asumir esa responsabilidad frente a un salón de clases con total seguridad de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos abordando, pero que al mismo tiempo sea un trabajo que sea en conjunto con los padres de familia, o sea, que ellos realmente también sepan que eso se les va a hablar a los muchachos y que sea claro. el mismo engranaje que estamos llevando en el colegio y en las casas, ¿sí? Para que realmente funcione, si no, pues va a ser bastante difícil que esto trascienda y tenga buenos frutos. Sí, perdón, lo que habla sobre que incluir a las familias. Muy importante, la verdad. O sea, nosotros no podemos llegarle a los niños a hablarles sobre tal cosa sin que los padres lo sepan. Muchas veces de pronto queramos hablarlo, pero por miedo a que los padres digan que no, después presenten un problema en las instituciones. Es complicado la abordación de temas de estos, no simplemente diciendo, ah, vamos a verlo. Pero entonces ahí vamos, debemos que tener en cuenta la reacción que van a tener los padres de familia, que van a tener los estudiantes. O sea, porque si nosotros hablamos tal y de pronto dentro de nuestro curso de salón que estemos dirigiendo o algo, hay una persona con esto y se sienta de pronto incómodo por la forma en que nosotros lo expresamos, toca tener bastantes conocimientos, respetar, como que saber abordar, saber elegir. Son temas complicados al momento de la enseñanza. Bueno, Sí, Claro, y así. yo creo que aparte de, en primer lugar, yo considero que se debe propiciar en el aula un ambiente de inclusión, desde cualquiera de las dificultades que se presenten, pero entonces en particular, como mencionaba la compañera, si en el aula ya hay un estudiante que, no se, que se identifica con una condición de género diferente, pues entonces nosotros debemos empezar por propiciar en nuestras clases pues la inclusión, hacerle ver a los estudiantes que es una persona común y corriente que tiene las mismas capacidades, diferentes habilidades que nosotros y también tienen los mismos derechos que cualquiera que esté ahí sentado. Entonces, empezar por ahí de propiciar un ambiente de inclusión tanto dentro como fuera de las aulas de clase y pues de acuerdo a lo que hemos hablado, ajustar los contenidos de las mallas curriculares para que pues todos se sientan incluidos en su proceso de aprendizaje, o sea, no tratar estos temas no como algo tabú, como algo del pasado, sino como algo pues que se presenta en la actualidad. ujú, totalmente de acuerdo. Bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Ajá, sí, agradecer a la profe porque el tema y la película estuvo Sí, muy interesante. la verdad sí. Yo no lo había visto, la verdad. No había visto esta película. O sea, yo quedé como que sorprendida. Me gustó la película, la verdad. Bueno, Ajá, sí, tiene una Sí. buena enseñanza. bueno, gracias. Vale, tutor, muchachos, muchas gracias por el tiempo y la atención. Buenas noches para todos. Buenas noches. Listo, buenas noches.